Qué rico es estar con ustedes nuevamente, familia. Este espacio es maravilloso para hablar de temas que nos inquietan, que nos edifican y que construyen en medio de nosotros un ambiente especial. Buenos días, familia, el Señor los bendiga en gran manera. Bien, mis amados, el día de hoy queremos tocar un tema que es cómo enfrentar la adversidad familiar. ¿Por qué queremos tocar este tema? Porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos trabajar porque estamos siendo bombardeados. La familia hoy está siendo bombardeada y necesitamos tocar de estos temas. Necesitamos ampliar este espacio para poder hablar de esto. Hoy vamos a hablar muy tangencialmente y tocaremos algunas cosas. Y bueno, hoy vemos que la familia como tal en la sociedad, en el mundo, está siendo atacada por muchas situaciones. Una de ellas es el sexo ilícito, ¿sí? La fornicación, el adulterio, el alcohol, la droga, el derroche, el dinero porque no tenemos las prioridades en orden, el maltrato verbal y físico, ¿sí? Las apariencias. Y hoy nos damos cuenta a través de la cuarentena que las apariencias no son sino es vanidad, ¿cierto? El invertir las prioridades, que ya lo había mencionado, el engaño, los desacuerdos cuando un hogar no está en unidad trabajando conforme a los propósitos de Dios, la falta de dirección de parte de Dios en sus vidas, la falta de proyección. Los hijos no saben para dónde van, la familia tampoco sabe cuál es el propósito para ellos en esta tierra, y algo que ataca hoy en gran manera es la ideología de género. Sí, todos estos temas vienen atacando a la familia de una manera tan frontal, tan descarada, que se ha vuelto algo tan cotidiano que ya es como normal, ya pues como que no se le da mucha relevancia a tocar todos estos temas, pero realmente son enemigos de la familia. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. A ese punto hemos llegado, pero todo esto solamente son esas minas en el campo de juego donde se encuentra la familia, y si pisamos mal podemos destruir nuestra familia. Por eso es tan importante que hablemos de estos temas. Y la pregunta que queremos resolver en esta primera parte es, ¿de dónde sale todo esto? Y todo tiene un comienzo, ¿sí? Todo esto se originó en la caída de la humanidad y lo podemos ver en Génesis 3. Sí, en Génesis 3 encontramos que la mujer es tentada y después de que ella es tentada, ella come de ese fruto prohibido y después le da a su esposo, y entonces cuando ya han consumido los dos lo que Dios había dicho, de eso no coman, todo lo demás ustedes pueden comer, pero de eso no coman, simplemente ellos se salieron del parámetro de Dios. Y ahí yo quiero hacer una anotación. Antes de que pasara esto, ellos tenían un gran privilegio. Imagínense eso, estar cara a cara con Dios, poderle hablar, no conocer qué era lo malo, qué era el bien, porque estaban disfrutando de la presencia de Dios cara a cara. Y había una sola norma, una sola regla, que era no comer del fruto que estaba en ese árbol que estaba en toda la mitad del huerto. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos caen, se equivocan, Dios levanta 10 normas más, que fue los 10 mandamientos. Y vemos que más adelante en la Biblia hablan de más normas porque está la misericordia de Dios alcanzando a la humanidad para que esa humanidad reciba de Dios aún así el propósito de Él para sus vidas, a pesar de que se han equivocado. Y a pesar de las normas que Dios coloca, ningún hombre cumplió las normas a cabalidad.
Solamente Jesús lo pudo hacer. Él dice: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces, cuando uno se sale del parámetro de Dios, no es que Dios no haya conocido. Dios dio la oportunidad para que el hombre tomara su propia decisión, pero ahí comienza todo lo que estamos viendo hoy día. Allí, en el huerto de Edén, cuando el hombre sale de los parámetros de Dios. ¿Y salen a qué? Salen a esconderse, porque Dios en medio del huerto se está paseando y llama al hombre, y el hombre se esconde de la presencia de Dios. Entonces el hombre no conocía qué era tener que esconderse, porque él, como tú bien lo decías, estaban cara a cara con Dios, y ahora ellos sienten vergüenza, sienten pena, de hojas han hecho ropa para vestirse, y entonces no quieren ver a Dios porque saben que no están en los parámetros de Él. ¿Qué pasa después? Buscan culpables, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Dios le pregunta a Adán, es que la mujer que me diste, y Eva, no, es que la serpiente. Entonces, se buscan culpables. Y si trasladamos eso un poquito a lo que pasa hoy en nuestras familias, o puede pasar, es que muchas veces, así como ellos buscan culpables porque no reconocieron su culpa, nosotros no queremos bajar la cabeza y reconocer que nos hemos equivocado por orgullo, por altivez, por muchas situaciones. ¿Cuántas veces como mamá nos hemos equivocado con nuestros hijos? Y no queremos reconocer, sino que, no, es que fue que fue que. O que yo me he equivocado con mi esposo y no he podido ir a decirle, amor, perdóname porque sí, me equivoqué en esto y fui dura, o hice esto mal, y por orgullo lo que hacemos es generar una bola de nieve de más amargura y rencor porque no queremos reconocer que somos culpables y pedir perdón. Miren ustedes algo que Génesis capítulo 3 no menciona por ningún lado. Es exactamente eso que acabas de mencionar. Ellos no dijeron, ay sí, Señor, perdóname, cometí un error, me equivoqué, cometí pecado, perdóname. No, en Génesis 3 no vemos eso, pero sí vemos la misericordia de Dios. Ellos se hicieron hojitas, con hojitas se hicieron la primera pinta, y Dios les quita eso y les da pieles, lo que ilustra que hubo un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hubo un sustituto que cubrió la falta de ellos, el pecado de ellos. Hubo un animal que sustituyó, que los reemplazó a ellos, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 3:23. Y aún así estamos viendo la misericordia de Dios, a pesar de que se equivocaron, que tuvo que haber un derramamiento de sangre, todo por amor, porque Él siempre ha querido encauzar la vida de la humanidad conforme a su propósito, y como humanidad hemos querido hacerlo a nuestra manera. Sí. Otra cosa que vemos allí en Génesis es que ellos no conocían qué era el miedo. Ellos no conocían qué era el miedo, porque estaban confiados en la presencia de Dios, en una armonía perfecta. Pero cuando ellos se salen del parámetro de Dios, dice Génesis 3:10 que ellos tuvieron miedo, escucharon a Dios, tuvieron miedo y se escondieron. El miedo entró a toda la humanidad. Y a veces uno le pregunta a alguien con el que conversa, ¿tú tienes temor de Dios? Ay, sí, a mí me da pánico, a mí no me hables de Dios. Y hasta malentendemos el término, porque temor de Dios es reverencia, es respeto, es conservar el nivel de honor que se merece. Eso es temor. Pero el miedo
es yo no quiero ser confrontado por lo que hice. Yo hice mal, lo sé, pero no me quiero arrepentir. Entonces no quiero verle la cara a Dios. Ese es el miedo. Otro punto importante es el aprovecharse de otros. Y lo podemos ver en 1 Samuel 25, 10. 1 Samuel 25, 10, en donde Nabal fue endurecido. Ese hombre fue protegido por David. Su finca, sus terrenos, todo lo que él tenía fue protegido por David. Y llega un momento en donde a David se le acaban las provisiones para él y para sus hombres. Y le dice a los muchachos, tóquele la puerta a Nabal, cuéntele que ustedes vienen de parte mía y díganle a Nabal que si nos puede dar algo de comer. Y Nabal dice, hola, ¿y quién es David? ¿Quién es David? Yo no lo conozco. No. Si te vi no te conozco. Se estaba aprovechando de ellos para que lo guardaran, para que lo cuidaran. Pero algo que hace el ser humano es no reconocer lo que ha recibido. En Génesis tampoco vimos que el hombre hubiera dicho, Dios, gracias, porque todo lo que me has dado de tu mano proviene y es para honrarte a ti. No vemos eso, no lo vemos. Y Nabal tampoco fue un hombre que reconociera. Entonces ambos como que se aprovechan, como que, no, pues como que eso no tiene sentido para mí. Entonces miremos que entre más lejos está la humanidad de Dios, nuevas y novedosas formas de dañar a la familia y al hombre van a aparecer. Hace 6 meses ninguno de nosotros sabía que era el coronavirus. Ni siquiera que estaban haciendo por allá unos experimentos todos raros en otro lado del mundo. Hasta que tocó a nuestras puertas nos enteramos. Otra manera de ir el hombre en contra del hombre. No hay nada en este mundo que nos llene, que llene al hombre y a su familia. No hay nada en este momento que todo el mundo está en cuarentena, que estamos en estas. La posición ya no sirve, ya no importa cuánto dinero hay, ya no importa cuántos bienes hay. Lo que importa es que no nos toque nuestra integridad, nuestra salud. Eso es lo que a todos nos interesa. Otra cosa importante es que no es suficiente saber que hay un Dios, ¿sí? De oídas, pero necesitamos ahora entender que mis ojos, ya no solamente de oídas, sino que ahora mis ojos lo ven, que hay que seguirlo para entrar en esa cobertura que Él quiere darnos, ¿no? Volver a la cobertura de Dios. Entonces, viene otra pregunta que nosotros queremos desarrollar en estos minutos que nos quedan y es, ¿cómo enfrentar la adversidad? ¿Cómo enfrentar eso? Porque realmente nuestras familias están siendo minadas por todos los lados. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar yo de padre? ¿Cómo enfrento esa adversidad? Entonces, lo que debemos hacer, lo primero, es que yo debo tener un clamor sincero a Dios. Eso no es, ay Dios, estoy pasando por aquí y por allá. Y cuando Dios resuelve, entonces, Dios, gracias. No, ese no es el clamor que Dios está esperando de nosotros. Quiero ilustrarlo con un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 en adelante, cuando Jesús calma la tempestad. Suben los discípulos a una barca, sube Jesús a una barca y van de un lado a otro. Y de repente se levanta un viento y se levantan unas olas que dan con ímpetu contra esa barca. Y Jesús está descansando, está durmiendo, está tranquilo, como que esas olas lo están arrullando. Pero los discípulos están muriéndose de pánico, nos vamos a morir, aquí no hay de otra. Y van y despiertan a Jesús. Y cuando despiertan a Jesús,
es porque ya no tienen ellos como marinos, no tienen nada más que hacer. Ya probaron todo, en sus fuerzas ya hicieron todo. Entonces ahora sí, Dios, sálvanos, que nos vamos a morir, sálvanos. Esa es la clase de clamor que Dios está esperando. Algo que sale de lo más profundo de nuestro ser, invocando su nombre. Otra forma en donde podemos ver la ilustración del clamor sincero está en Jeremías 33:3, que dice: Dios responde al clamor nuestro, clama a mí y yo te responderé. Es algo que sale de nuestro corazón de lo más profundo a la presencia de Él y decirle: necesitamos tu ayuda, Señor. Ese clamor genera que Dios me escuche. Dios siempre me va a escuchar, pero Dios sabe qué tan sincero estoy siendo cuando yo clamo a Él, ¿sí? Sí, Él sabe. Bueno, ¿tú solamente se acuerdan de esos 10 leprosos? Fueron 10 leprosos que fueron sanados y solo uno regresó porque entendió que cuando Él clamó, su vida cambió. Los otros nada más querían el milagrito, no querían nada con Dios. Ese leproso regresó a Jesús porque él entendió que cuando él cambió, algo en su vida cambió. Su cuerpo fue sano, ya no era una persona de señalamiento y que tú no puedes estar aquí. Lo mismo pasó cuando Jesús escuchó a sus discípulos. Dios está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Santiago 4:8 habla de eso. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios ya lo hizo todo. Hizo este mundo. Mandó a su Hijo. Nos dejó su palabra. Ahora nos corresponde a nosotros acercarnos a Él. Entonces te pregunto, ¿cómo está tu altar familiar hoy? Es el momento en donde nosotros como familia tenemos ese tiempo de unidad para orar en familia, para leer la palabra, para entre todos poder entender qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra, para entender también cómo podemos llevar a la práctica esa palabra, ¿sí? Y puede ser en el tiempo de la cena, donde podemos tener un tiempo sin que se vuelva algo religioso, algo muy formal, sino obviamente con el respeto y la reverencia ante Dios, pero que sea un tiempo que disfrutemos de poder estudiar la palabra, de poder ir como familia. Es independiente el tiempo que papá tiene y el tiempo que mamá tiene, solitos cada uno con el Señor, pero es también importante ese tiempo. Entonces animamos a los papás, a las mamás y por qué no a los hijos a que empiecen a generar este tiempo de altar familiar y que sea también un tiempo de integración, de que nos podamos reír, de que podamos hacer algo juntos, el poder estudiar la palabra, que sea algo delicioso. Y saben, aquí es clave ese tiempo a solas con Dios, porque cuando ellos de niños nos ven allá buscando a Dios, ellos después van a hacer lo mismo. Los adolescentes, no crean, ellos se dan cuenta y ven cuando papá y mamá están metidos con Dios. Eso es ejemplo para ellos. Miren ustedes que eso va a implicar ser hacedores de la palabra. Nuestros hijos más adelante nos pasan la facturita. ¿Cómo así que la palabra dice no mentir y usted me está diciendo que mienta cuando tocan a la puerta y usted dice no, diga que yo no estoy? Pero en el altar familiar usted nos está diciendo no mientas. Entonces ser hacedores de la palabra implica que tu actitud hacia Dios tiene que cambiar. Mi actitud hacia Dios tiene que cambiar. Cuando Dios habla, yo oigo y obedezco. Cuando Dios habla, yo oigo y obedezco. ¿Por qué no me toqué la cabeza? Porque es que cuando yo me acerco a Dios, es porque yo le amo. Y mi amor no está en mi intelecto. En mi intelecto están las razones, están los argumentos, pero en mi corazón está todo lo que yo siento hacia Dios.
Y entonces cuando Dios me habla, es como cuando yo estaba ennoviado con mi esposita. Y entonces se me olvidaba el tiempo, se me olvidaba el mundo, porque mi esposita me estaba hablando. Lo mismo debe ocurrir cuando Dios habla. Santiago 1, 21 al 23 está hablando de no ser solamente oidores de la palabra, sino ser hacedores. Que lo que tú oyes baje a tu corazón y cambie tu vida. Otra cosa muy importante que nos va a ayudar cuando somos esos hacedores de la palabra, que somos esos siervos que clamamos a Dios, es que dejemos actuar al Señor. Mateo 8:26 nos hace referencia a A esto. ese punto, imagínense ustedes, Jesús está descansando en medio de la tempestad y vienen los discípulos. Y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que morimos. Y Jesús les pregunta, ¿y dónde está su fe? ¡Ah! Y se levanta Jesús y reprende el viento y reprende el mar y se hace una bonanza, una tranquilidad absoluta. Dejemos actuar al Señor. Dejemos actuar. No metan la mano. Espere, clame a Él y Él te va a responder como lo veíamos hace un rato. Pero deje que Dios actúe, porque eso hace la diferencia. Persevera en hacer el bien. Romanos 2:6-7 nos habla. Espectacular esa cita, mis amados, por favor. Léala, mastíquela, vuelva y léala, vuelva y sáquele el jugo a ese pasaje, porque está hablando de que cuando tú perseveras en hacer el bien es porque has tenido un toque de Dios y dice que heredas la vida eterna. Y entonces, dígame, cuando yo hago lo que Dios dice, Dios me va a dar algo muchísimo más grande. Porque yo estoy buscando lo que Él quiere que yo busque. Él quiere que yo hago lo que Él desea. Y entonces la recompensa es vida eterna. ¡Wow! Eso es maravilloso. Eso ha llenado mi corazón. Y eso ha sido un motor para seguir haciendo, para seguir amando la palabra de Dios. Y algo también es que dejémonos moldear por Dios. Según de Corintios 4:7 nos habla de que somos tesoros en vasos de barro. ¿Quién es el alfarero? Dios. Nosotros somos ese barro en sus manos. Y dice allí que el tesoro se vierte en el vaso de barro. No es el vaso de barro el especial. No somos nosotros los especiales. Nosotros necesitamos ese tesoro para tener lo especial. Lo especial es lo que Dios pone en nuestros corazones. Y Gálatas 4:19, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Galacia y les está diciendo, hijitos míos, por quienes estoy sufriendo hasta que Cristo sea formado en ustedes. El barro toma la forma que quiere el alfarero que tenga. Déjate moldear por Dios y tu hogar va a ser diferente. Y yo les animo a que en este tiempo en que ustedes puedan estar experimentando cualquier tipo de adversidad, ya sea en su relación de familia, de esposos, con sus hijos, de pronto bombardeados por situaciones como las que enumerábamos hace un ratico, las drogas, que tu hijo está en las puertas del alcohol, que tu esposo está derrochando, que tu esposa está en cosas que no le agradan a Dios. Eso es adversidad. Y así como ustedes ven ese tiempo de adversidad, como ese oleaje que venía cuando Jesús calma la tempestad, eso ustedes lo ven que lo experimentaron los discípulos, pero ellos fueron y clamaron, ellos fueron ante su Dios y sabían en quién podían confiar. Entonces, les animamos, familia, a que tengan esa mirada,
y la volteen a mirar a su Dios, a mirar al Dios soberano, al Todopoderoso, al que puede calmar esa adversidad, esa tempestad. Mis amados, podemos concluir este espacio diciendo que si no quieres la influencia de este mundo en tu hogar, entonces toma la influencia de Dios en tu vida. Mis amados, estos son tiempos en donde nosotros tenemos que reinventarnos, como se ha vuelto popular esa palabra. Hay que reinventarnos. En nuestra relación con Dios también. Si hemos estado fríos por la rutina, por el estrés de la situación, por las circunstancias adversas, es el momento de volver nuestros ojos a Dios, porque Él tiene el control de la tempestad, del viento, del mar. Y Él quiere volver a darte la cobertura que debes tener como hijo suyo, como hija suya. Quiere que tus hijos estén protegidos, estén salvaguardados. Pero Dios no quiere religiosidad. Dios quiere relación contigo, como la hubo en el huerto de Edén al comienzo. Dios quiere eso. Por eso Jesús vino, porque Él es el puente que restaura esa relación. Mis amados, es un día muy especial. Es una semana que comienza con grandes propósitos y grandes desafíos. Deseamos que Dios guarde sus vidas, que Dios guarde los proyectos, que Dios les ayude y nos ayude a seguir viviendo para Él. Dios les bendice, Dios les guarda. Bendiciones. Bendiciones, les amamos.